Bien, aquí estamos. Para comenzar con nuestra serie de Eclesiastés, ya llegando casi al final, entrando en el capítulo 11, capítulo 12, y vamos a hacer una breve mirada de lo que nos ha planteado el libro de Eclesiastés. Hasta el capítulo 9 podríamos decir que eh, el autor Salomón nos viene mostrando lo que él observa, lo que él ve, y se coloca en lugar de observador de la vida, de las cosas, de lo que pasa en el mundo, de la sociedad y de todas las cosas que hay debajo del sol. Entonces dijimos que como que traza una línea entre lo que está arriba del sol, que sería todo lo que corresponde a Dios, a, al mundo celestial y habla de lo que está debajo del sol, que es todo lo terrenal, todo lo que nosotros vivimos cada día. Entonces, muchas veces esta frase debajo del sol la tenemos escrita en este libro de Eclesiastés y es lo que nos trata de plantear, de pintar un cuadro de cómo es la vida debajo del sol y él se ubica en lugar de observador. Pero a partir del capítulo 10, después de mostrarnos eh, la realidad de la vida, que parece negativo, parece pesimista, pero realmente si usted ha estado siguiendo con nosotros los estudios, lo habrá visto que no es así, sino que a través de mostrarnos con realismo nuestra vida aquí en la tierra, debajo del sol, también nos lleva y nos impulsa a poner nuestra fe y nuestra esperanza en Dios y a mirar hacia arriba, a poner nuestros ojos no solo en las cosas de la tierra, sino en las del cielo, donde Cristo reina, ¿no? Y habla de la soberanía de Dios y empieza a incluir a Dios y ahora entramos en los últimos capítulos donde él cambia, ya no nos da su parecer inspirado por el Señor, porque es un libro inspirado por el Espíritu Santo, sino que ahora empieza a darnos consejos o empieza a darnos órdenes que son órdenes directas de Dios. Es un cambio notable que ocurre del capítulo 10 en adelante. Entonces nos enseña que para vivir en este mundo de injusticia y de pecado, desde que el pecado entró al mundo, allá por la época de Adán, ¿no es cierto? Cuando Adán cayó en pecado, las cosas se tornaron muy difíciles aquí en la tierra y la injusticia, la maldad, el pecado es lo que prosperó y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y seguirá así hasta que el Señor venga. La palabra de Dios entonces nos muestra que necesitamos, para vivir en este mundo es imprescindible, necesitamos sabiduría, la sabiduría que viene del Señor, ¿no es cierto? Y aparte de tener sabiduría, necesitamos la prudencia, que también está unida a la sabiduría, necesitamos tener paciencia, necesitamos también ser audaces, ser valientes, como nos muestra el principio del capítulo 11, para vivir una vida en fe, ¿no? Para vivir esa vida en fe que Él nos quiere plantear, que nos quiere llevar a vivir a nosotros, necesitamos la valentía suficiente y nos tenemos que poner en riesgo muchas veces, tenemos que poner a riesgo cosas en nuestra vida para poder vivir en fe. Y ahora, luego de contarnos un montón de cosas y de cómo nosotros tendríamos que vivir la vida aquí, empezando a mirar que hay algo más de lo que se ve a simple vista, que hay algo más de lo que está debajo del sol, sino que tenemos que mirar hacia arriba donde está Dios y que el cielo gobierna, que Dios gobierna todas las cosas y que podemos poner nuestra esperanza y nuestra fe en Él y que, como dice la palabra del Señor, podemos ahora, en este lugar nos enseña que nosotros necesitamos vivir una vida y nos ordena vivir una vida disfrutando esta vida que Dios nos ha dado. Cosa que está un poco reñida con lo que generalmente el mundo considera que es la religión, ¿no es cierto? Que son las cosas de Dios.
pareciera que si alguien se hace cristiano, tiene que ser una persona amargada, seria, que aburrida, que no puede disfrutar de las cosas de esta vida, y muchos deciden entonces que eso no es para ellos, que ellos quieren disfrutar la vida, y realmente es totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña, y eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver aquí ahora, ¿no? Lo cierto es que nuestra vida va pasando, y aquí nos enseña la palabra de Dios que esta vida pasa muy rápido, nuestros días pasan rápido, cuando queremos acordar ya somos ancianos, se nos pasa la vida. Pensamos cuando somos jóvenes que esto nunca va a pasar, que siempre vamos a pasar y que vamos a tener mucho tiempo por delante, pero la juventud también se nos va, pero cuando somos jóvenes no pensamos eso, y realmente llega un momento que nos damos cuenta que ya se nos pasó la juventud. Entonces tenemos que decir, ¿qué hicimos nosotros con nuestra vida aquí? ¿Qué fue lo que vivimos? ¿No? Yo había puesto una canción de Julio Iglesias que decía Me olvidé de vivir, y él muestra ahí su corazón, ¿no? Él expresa de una manera muy sincera, creo quizá la canción más sincera, más honesta, que muestra más su corazón, y muy profunda a la vez, de cómo vivió él su vida, y realmente se nota que en ese momento que la escribió estaba arrepentido, dolido, de cómo se le había ido la vida, y que realmente aparentemente eh, quiso destinarlo a placeres, a todo lo que quiso hacer en todo el primero, a disfrutar la vida a su manera, ¿no es cierto? Pero dice, de tanto querer en ser todo el primero me olvidé de vivir, ¿no es cierto? Se olvidó de los detalles pequeños de la vida, y se olvidó de disfrutar las cosas disfrutables que tiene esta vida, y entendió que todo es vanidad, como dice Salomón. Salomón no dista mucho de lo que era Julio Iglesias. Creo que tenía más posesiones, más riqueza, más sabiduría que Julio Iglesias. Tenía todo lo que nosotros consideramos que quisiéramos tener, que una persona pueda aspirar tener en este mundo: dinero, fama, renombre, sabiduría, posesiones materiales, prestigio, poder, riqueza. Tenía todo, todo. Y entonces, y escribe este libro desde esa posición, y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque él estuvo viviendo una vida sin Dios, estuvo mirando todas las cosas que se hacen debajo del sol y su propia vida, y nos cuenta aquí en este libro de Eclesiastés su autobiografía, de cómo él vivió todas estas cosas, ¿no? A pesar de tenerlo todo, pensó que no tenía nada, que la vida se le fumaba de las manos, porque vanidad nos habla de eso, de vapor, de algo que se fuma, que desaparece, que el viento se lo lleva, ¿no? En otras traducciones dice, todo es correr tras el viento, cosas que nunca vamos a alcanzar, que nunca nos va a satisfacer. Nada de eso le satisfizo, y parece que a Julio Iglesias nada de todo lo que hizo y de todos los placeres que se dio y todas las cosas que logró lograron satisfacer su alma, porque terminó haciendo esta canción que dice Me olvidé de vivir, ¿no es cierto? Y ahora nosotros queremos ver qué nos plantea Salomón después de haber vivido todas esas cosas, todas estas experiencias. ¿Qué nos dice, inspirado por Dios, en estos versículos del 11, el 7 en adelante, que vamos a leer? Dice así la palabra de Dios. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo,
de los días de las tinieblas. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se escurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. El polvo vuelva a la tierra como lo era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Comienza el capítulo 11, versículo 7, diciéndonos, agradable es a los ojos, o suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Cada día que comenzamos podemos disfrutar de ese día. Dios quiere que lo disfrutemos. Cuando habla de la luz aquí, está hablando de la bondad de la vida, del gozo, de la bendición y de esas cosas. Y cuando nosotros amanece un nuevo día y sale el sol y decimos qué día hermoso, qué lindo, la luz del sol, y nos alegramos en esos días que salen tan maravillosos, pero no todos los días son así. Hay días de nubarrones, hay días de tormenta, no solo en lo físico, en el ambiente, en lo que es respecto al clima, sino también en nuestra vida personal, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestro interior. Tenemos las dos cosas. Aquí nos dice el versículo 7, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Hay cosas para disfrutar de esta vida, ¿no es cierto? Y debemos aprovechar esos días de bondad de la vida, de gozo, de bendición y disfrutar eso que Dios nos da, esos hermosos días que tenemos, porque también vendrán días de tinieblas, dice aquí, ¿no? Y esos días para disfrutar, especialmente son en los tiempos de la juventud, como ahora lo vamos a estar viendo más adelante, porque es el tiempo más apropiado, digamos, para uno poder disfrutar mayormente, porque está con todas las fuerzas, con toda la energía, no tiene enfermedades, puede comer lo que sea, puede hacer lo que sea, el cuerpo no le pasa factura, estamos en un tiempo especial para disfrutar la vida, ¿no es cierto? Y entonces es en ese tiempo de la juventud que debemos disfrutarlo, ¿no? Entonces, totalmente contrario por ahí a lo que podría ser una mirada religiosa o una mala caricatura de la religión, ¿no? De decir, bueno, nada de estas cosas tiene que haber, no, al contrario, un joven tiene que disfrutar, tiene que gozarse, tiene que vivir la vida pleno,
porque en sus momentos, en la juventud, habrá cosas que después ya no las puede hacer. No quiere decir que después no haya cosas para disfrutar de la vida. Sí las hay en todas las edades. Pero en la juventud es un tiempo especial. Y siempre les digo a los jóvenes, ¿no? Disfruten este momento de sus vidas, no lo dejen pasar, no pierdan el tiempo en cosas vanas, disfruten la vida que Dios les da ahora y hagan todo lo que le venga para hacer ahora, ¿no es cierto? Todo aquello que es bueno para hacer, ¿no es cierto? Pero porque después quizá no lo puedan hacer, hay cosas que las van a poder hacer en la juventud y que una vez que pase la juventud ya no lo van a poder hacer, porque quizás más adelante van a tener otras responsabilidades, van a tener otras cargas, otras cosas a las cuales lo va a ir llevando el mismo andar. Y formar una familia y tener la responsabilidad de llevar adelante un hogar y todas esas cosas, que cuando uno está soltero, está solo, puede manejarse de otra manera y disfrutar otras cosas. Cuando venga la familia, cuando vengan las responsabilidades, disfrutará de otras. Pero en la juventud habrá cosas que no podrá disfrutar en otros momentos de la vida. Y hay muchas personas que quieren extender este tiempo de la juventud y seguir después como adultos viviendo como si fueran jóvenes, solteros y sin responsabilidades. Y entonces ahí está el problema, ¿no? Muchas personas hoy día se resisten a envejecer y otras personas, los adolescentes, los adultos se resisten a envejecer, ¿no? O aceptar que están envejeciendo. Y los adolescentes se resisten a madurar, a adquirir responsabilidades y quieren seguir siempre sin responsabilidades y que las responsabilidades las tomen otros por ellos. Y esa es la realidad del mundo en que vivimos hoy, ¿no? Entonces, el adulto, muchos adultos, muchas personas, vemos y se gastan millones en el mundo para hacer cirugías estéticas, para operaciones, para cosas que nos hagan ver más joven, para tratar de mantener la juventud. Y no está mal que uno cuide su salud, cuide su físico, y cuando más pasan los años uno más se tiene que cuidar, porque el físico se va desgastando, se va deteriorando con los años y debemos cuidarnos más que cuando éramos jóvenes. Eso cualquiera lo sabe, ¿no es cierto? Pero lo tremendo es de personas que no aceptan que el paso del tiempo viene, que cada día nos vamos haciendo viejos y entonces tratan de todas maneras de tapar esa edad que tienen y a veces terminan mostrándose ridículos delante de los demás y queda muy en evidencia de que ya los años se le fueron, lo dejaron y gastan un montón de dinero en cosas vanas que no sirven, pudiendo invertir eso en otras cosas y invertir su tiempo y su esfuerzo en cosas mucho más productivas que tratar de parecer más jóvenes, porque no hay nada peor que, por ejemplo, un hombre de 60 años, como podría ser yo, 61, queriendo parecer un pibe de 20, ¿no? Sería ridículo tratar o de vestirme de la misma manera, tener los mismos comportamientos, porque no es así, no tiene ningún sentido. Pero sin embargo hay personas que tratan de parecer mucho más jóvenes de lo que son y hacen lo que sean por eso, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que aprender a disfrutar en cada etapa de la vida. Y sin duda la juventud es un momento especial para disfrutar, para reírse. El joven siempre está mucho más propicio para reírse, y no le digo nada a los chicos, que los niños que quieren estar todo el día jugando y nunca se cansan y juegan y juegan y juegan, y se les pasa el día entero y no tienen ningún problema.
¿no es cierto? Y entonces uno que tiene nietos, por ejemplo, se pone a jugar con los nietos y los nietos no se cansan nunca de jugar y abuelo siempre que seguir jugando y uno ya llega un momento que el cuerpo ya te empieza a decir, no, ya vos no podés seguirle el ritmo a tu nieto, ¿no? Entonces uno hace todo lo posible, hace el esfuerzo, ¿no es cierto? Pero sabe que el cuerpo de uno no es lo mismo que el de nuestro nieto que quiere estar jugando y jugando y jugando y es incansable, ¿no es cierto? Y está bien que sea así, ¿no es cierto? Está bien que sea así, que los jóvenes tengan ese espíritu de disfrutar, de vivir la vida, ¿no es cierto? Eso la palabra de Dios no lo niega, al contrario, nos ordena, como dice la palabra del Señor aquí, en el versículo, que los versículos que siguen lo vamos a anotar, ¿no es cierto? El versículo 8 dice, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, vos podés tener una vida larga y decir, bueno, yo tuve una vida larga feliz, ¿no es cierto? A veces hay personas que lo muestran así, lo sienten así, han vivido una vida larga, dice yo he tenido una larga vida y he sido feliz. Dice el versículo 8, y en todas ellas tenga gozo, acuérdese sin embargo de los días de las tinieblas, de los días de las tinieblas. Entonces estos días de las tinieblas, ¿a qué se refieren? De la tiniebla, ¿no es cierto?, habla de la oscuridad. Quiere decir que habrá días agradables, habrá días hermosos, pero por más que tengamos muchos años de vida y hemos gozado mucho de la vida, también en la vida también viviremos tiempos difíciles, días malos, ¿no? Eso está aquí escrito y esto es así y todos lo sabemos, ¿no? Yo puedo ser muy feliz, aún hasta los niños tienen días malos. Los jóvenes van a pasar días oscuros, días malos, días difíciles. ¿No? Cuando nos habla de tiniebla, aquí los días de las tinieblas pueden ser días de enfermedad, pueden ser días de aflicción, días de pruebas. Nos puede estar hablando de todas esas cosas, ¿no? También se puede referir a los tiempos de la vejez que van a venir, que no van a tener la misma luz, ni la misma energía, ni la misma fuerza que en los días de juventud. También puede ser eso. También a eso está refiriéndose aquí. Y también está refiriéndose al día de la muerte, porque muchas veces en la palabra de Dios el día de tiniebla está ligado con el día de la muerte, el día de oscuridad con el día de la muerte. Pero aquí pareciera no tanto el énfasis en eso, porque dice los días de tinieblas, quiere decir que son varios días. Y la verdad es que nosotros, a través de nuestro tiempo que nos toca vivir, vamos a pasar tiempos buenos y tiempos malos, como ya también nos indicó el mismo Salomón allá por el capítulo 3, que todo tiene su tiempo. Entonces tendremos tiempos buenos, tendremos tiempos malos, y los tiempos malos no suelen ser. No se olvide de que el mismo Jesucristo nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones. O sea, vos podemos ser consciente de que disfrutar la vida, pero también tenés que ser consciente de que en este mundo habrá aflicción. Aunque seas cristiano, tenés que saber que van a llegar los achaques un día. Ahora puedes estar con todas las pilas, con toda la fuerza física, pero un día los achaques llegarán inevitablemente como a todos. Y también vendrán tiempos de aflicción sobre nosotros. Y esos tiempos de aflicción es como que aquí Salomón nos está dando una de cal y una de arena. Nos habla de los días agradables, de los días lindos, de los días de sol, de luz, pero también nos habla de los días de tiniebla, ¿no es cierto? Los días
de aflicciones. Y nos está hablando acá de tener un sentido de las oportunidades y disfrutar el día bueno, ¿no es cierto? Como también en los capítulos anteriores viene enseñando, disfrutar del día bueno y los días que no son tan buenos, los días de prueba, los días de adversidad, reconsiderar esos días y saber por qué y entender por qué vinieron y discernir por qué es lo que Dios nos quiere enseñar también en esos días de adversidad que suelen ser muchos en la vida. Así que eso también nos enseña. Al disfrutar nunca debemos perder de vista también el juicio de Dios, ¿no es cierto? El versículo que sigue dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No es como decir, bueno, anda a divertirte, pero después Dios te va a dar con un palo. No está diciendo eso, porque después va a venir el juicio de Dios sobre vos, ¿no es cierto? No está diciendo una cosa así, pero nos está enseñando de que primero nos dice, gócense, alégrense, diviértanse, disfruten de la vida, pero tengan límites, tengan límites, y los límites son los que pone Dios en su palabra. Vivan de acuerdo a la palabra de Dios, no se olviden que Dios, un día tendremos que presentarnos delante de Dios y seremos juzgados por Dios, ¿sí? Entonces, nosotros no debemos perder el temor de Dios, ¿no? Debemos vivir la vida y disfrutar de la vida sin perder el temor de Dios, el respeto de Dios y la obediencia a su bendita y gloriosa palabra. Así que nunca debemos de perder de vista esto y no podemos, como hay otra canción, ¿no es cierto? Hablando hoy de canciones, que dice, vive la vida loca. ¿No es cierto? Hacé lo que se te lo que se te plazca, lo que se te antoja, disfrutá vos la vida, el hedonismo, ¿no es cierto? El placer por el placer mismo nada más y sin mirar si eso hace mal a otras personas o te hace mal a vos mismo, ¿no? Vivir esa vida loca. ¿No es cierto? Es lo que decíamos, este hombre que hablábamos, de Julio Iglesias, vivió esa vida loca y terminó diciendo yo me olvidé de vivir, o sea que no vivió nada porque eso se le fumó de las manos y no le quedó nada a pesar de todo lo que vivió y de todo lo que los placeres que se dio, terminó cantando esta canción que da tristeza la manera que él analiza su vida y dice, bueno, ¿de qué sirvió todo esto, no? Y es esto lo que dice cuando Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, está diciendo eso, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve todas estas cosas que hice si al final yo me voy a morir como cualquiera? ¿No es cierto? Si al final todas estas cosas pasaron y nunca más las voy a recuperar, ¿y ahora qué va a pasar? No, y bueno, lo que va a pasar es que un día tenés que presentarte delante de Dios y que cuando quieras acordar la vida pasó y se te fuma de las manos y va al lugar que vamos todos, ¿no es cierto? Todos vamos hacia el mismo lugar. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio cuando tenemos que presentarnos delante del Señor. Vive la vida loca, entonces es un muy mal consejo, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios nos dice disfrutar de la vida, alegrate, pero ten en cuenta a Dios, ten en cuenta a Dios. Y si vos pones a Dios en primer lugar, Dios no quiere que vos seas una persona amargada, triste, resentida, oprimida, sino que vivas una vida abundante. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Quizá has escuchado, no, y la religión
no me va a impedir disfrutar de mi juventud, me va a impedir disfrutar de la vida como tiene que ser. No, eso no tiene nada que ver con la religión, con la vida de Cristo. Tendrá que ver con la religión, pero no con la vida que Cristo quiere que vivas. Al contrario, Dios quiere lo mejor para vos. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, dice la Biblia. Así que Dios quiere lo mejor para tu vida. Y si vos podés confiar en eso, si vos podés confiar en lo que Dios te dice, entonces si vos sabés que Dios quiere lo mejor, vos podés escuchar lo que Dios dice en su palabra para no caer en cosas que puedan ser dañinas y perjudiciales y malas para vos y para mí, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos temor de Dios, obedecemos a Dios, obedecemos su palabra, nos va a ir bien, no nos va a ir mal. Gozaremos de la vida, la disfrutaremos. Hay una canción en uno de los salmos de la Biblia que dice, gózate y alégrate. Este es el día que ha hecho el Señor, para que te goces y te alegres. Gócense y alégrense. Eso es lo que en muchos de los salmos nos dice la palabra del Señor. Y nos lleva a que cantemos y nos gocemos. Que este día que vivimos hoy es un día que debemos gozarnos y alegrarnos, aún en medio de las aflicciones y de las cosas que pasan, ¿no? Porque si nosotros estamos en Dios y sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que a Dios aman, sabemos que Él nos guarda, que Él nos cuida, sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos, sabemos cuál es nuestro futuro y sabemos para qué estamos aquí en la tierra, con qué propósito estamos. No podemos decir, no, mi vida no tiene ningún propósito, ¿qué sentido tiene mi vida? No, los cristianos sabemos que nuestra vida tiene un propósito y el propósito ese está en el Señor y el Señor es el que le da propósito a nuestra vida. Alégrate, oh joven, en tu juventud y tome placer tu corazón, pero sabes sobre todas estas cosas que te juzgará Dios. Versículo 10. Quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La adolescencia y la juventud son vanidad. En otra versión, en la versión de la Biblia de las Américas, dice lo siguiente el versículo 10. Aparta de tu corazón la congoja y el sufrimiento de tu cuerpo, porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad. Aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo. Deja de quejarte, te está diciendo. Deja de quejarte de que yo quisiera haber criado en la casa de otras personas o en la casa de tal amigo o de tal compañero y de quejarte de lo que viene, de lo que te toca vivir y disfruta la vida. No vivas enojado con la vida, no vivas rezongrando, no vivas alunado, no te levantes mal con cara de pocos amigos. Disfrutá el día nuevo que Dios te da, disfrutá del sol, hacelo con gozo, hacelo con alegría, no te quejes, no vivas una vida de amargura y de enojo. A veces los jóvenes se enojan fácilmente, por cualquier contratiempo se enojan. Y son muy movidos por las emociones. Bueno, deja que puedas ser movido por las emociones buenas, positivas, y no por las malas que quieren arruinarte, arruinar la vida. Y para eso, para que puedas gozarte y alegrar en tu juventud y disfrutar verdaderamente todos los días de tu juventud, necesitas a Jesucristo. Vos joven necesitas a Jesús. Yo me convertí a los 21 años, hace ya como 40 años que conozco a Jesucristo. A los 21 años entregué mi vida a Jesucristo. Y de ahí realmente en adelante tuve una juventud maravillosa en el Señor. Le doy gracias a Dios por todo lo que viví,
por todo lo que pude servirle, por todo lo que pude disfrutar de las cosas del Señor, aprender de Dios, también porque Dios estuvo en todas mis aflicciones, en todas mis luchas, en todos mis problemas. No quiere decir que antes no había disfrutado nada de la vida, ¿no? Pero te queda siempre ese vacío cuando no tenés a Cristo. Disfrutás de las cosas, pero después ese vacío interior siempre está y nunca se llena y nunca te termina de satisfacer nada realmente, ¿no? Y siempre necesitas emociones más fuertes porque no hay nada que te satisfaga, ¿no? No hay nada que te llene de verdad. Solamente eso puede ser llenado por Dios. Entonces, cuando vos conocés a Jesucristo y tenés al Señor Jesús, tu vida pasa a estar completa y realmente ahí, recién ahí, podés disfrutar la vida como Dios manda aquí en su palabra que la disfrutemos. Así que si no conoces a Jesucristo, entregale tu vida a Él y empezá a vivir conforme a lo que Dios quiere para tu vida y vas a ver que va a cambiar y serás una nueva persona y te dará gozo en tu corazón, habrá alegría. La palabra de Dios dice, quita pues de tu corazón el enojo o la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo. No solo de las cosas de los sentimientos y de lo interior y del ánimo y del carácter, sino que evita aquellas cosas que puedan causar también sufrimiento a tu salud, a tu cuerpo, que puedan ser malas para vos y para tu cuerpo y para tu espíritu. Las dos cosas las debes evitar y aquellas cosas que son malas hay que quitarlas de uno, dice, porque la juventud y la adolescencia son vanidad, quiere decir que son un vapor que pasa, es algo que se escabulle, que se va y no vuelve, ¿no? Y cuando habla de juventud aquí en el original está diciendo, se está refiriendo, dice, cuando tenés el cabello negro y cuando estás en la primavera, ¿no? Entonces, yo tenía el cabello negro, pero ahora ya lo tengo blanco, ¿no es cierto? Como flor de almendro, dice más adelante, que tenemos los que ya somos más viejitos, el cabello ya queda como la flor del almendro que es blanca, y ya no es cabello negro como el de la juventud, ¿no es cierto? Porque hoy tenés el cabello negro, fuerte, largo, qué sé yo, pero después pasan los años y perdés el cabello o te queda blanco como el mío, ¿no? Siempre le digo a los muchachos de la cárcel, yo cuando entré en el ministerio carcelario tenía el cabello negro. Y pasaron ahora 15 años en el ministerio y miren cómo me dejaron la cabeza a ustedes, me dejaron haciéndole un chiste, ¿no? Ahora tengo el cabello blanco. Todas las canas que me han salido. Pero es así, es verdad. El tiempo pasa, el tiempo pasa. No dejes que el tiempo pase inútilmente. Aprovechá y viví intensamente la vida que Dios te ha regalado. Dios te dio una disfrutes para que la vivas a pleno, pero no vas a vivir esa vida a pleno si no la vivís en Cristo. Vivir a pleno la vida no es desperdiciarla en los deleites temporales del pecado, no es arrastrarte en vicios, en pecado, y en hacer lo que se te canta, lo que se te antoja, y estropear tu físico con cosas que son malas para tu cuerpo, y arruinar tu salud, y arruinar tu carácter y tu manera de ser, y eso es lo que Dios no quiere para vos. Dios quiere que realmente disfrutes y vivas la vida que Él quiere darte. Y para eso tenés que conocer a Jesucristo y ponerte en las manos de Él y servirle a Él. Cuando vos estés sirviendo a Dios y siguiéndole a Él, vivirás la vida de juventud que Él quiere que vivas. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate implica no solamente recordarse, sino que implica hacer algo, una acción, ¿no?
en base a que te acordás de Dios, a que tenés en mente al Señor, y entonces actúas en consecuencia recordando lo que Dios te enseña en su palabra, lo que Dios quiere para vos, lo que el Señor te está llevando a hacer y no vivir de cualquier manera, ¿no? Porque si no puedes decir, bueno, me olvidé de vivir. Bueno, para no olvidarte de vivir como Dios quiere que vivas, entonces te tenés que acordar de Dios, ¿no? Debes disfrutar de la vida y acordarte de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Los días malos vendrán. Y uno cuando se va haciendo más grande, a mí mucho no me pasó porque me convertí a los 21 años cuando era joven, en plena juventud, eh, pero lo cierto es que a medida que uno pasa el tiempo, uno se va endureciendo, uno se va cerrando, y pasan los años sin Cristo y empieza a hacerse más amargo, a ser más duro, eh, eh, a estar más cerrado, a no querer abrir su corazón al Señor, y cuesta más llegar a Cristo, ¿no? Entonces, Él te está diciendo aquí, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, ¿no? Y qué bueno es que uno pueda conocer a Jesús en la juventud, porque tiene toda una vida adelante para gozarse, para alegrarse, para servir a Dios, para vivir lo que Él quiere que vivas, ¿no? Ahora, si vos empezás tarde, si ya has vivido tu juventud y pasó el tiempo y entraste en el otoño de la vida, todavía hay esperanza para vos. Todavía hay esperanza, todavía Dios tiene mucho para darte, ¿no? Y puedes, todo aquello que el enemigo te robó, o que la vida, si querés, te quitó o te robó, o todo lo que el diablo te destruyó, no te olvides que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Y si vos has vivido una vida sin Dios, alejado de Dios, pensando, yo para disfrutar de la vida tengo que estar alejado de Dios, porque si estoy en Dios no voy a disfrutarlo. Entonces habrás cerrado totalmente, habrás escuchado lo que el enemigo tenía para decirte, ¿no? Pero si ahora entendés que no es así, entonces que el diablo destruyó muchas cosas, arruinó muchas cosas en tu propia persona, en tu propio andar, ¿no? Él viene para robar, matar y destruir, robar todas las bendiciones que Dios tiene para vos. Ahora Dios quiere restaurar, aunque ya te conviertas y te vuelvas a Dios de grande, de restaurar todo aquello que el enemigo te hizo perder, y todavía Dios quiere hacer cosa nueva en vos. Porque en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día, ¿sí? Eso es lo bueno. Entonces, yo sé que hay cosas que no puedo hacer, que las hacía antes cuando era joven, porque ya el físico no me da, porque me voy desgastando, es cierto. Y lo tenemos que asumir que es así. Pero lo bueno es que aquellos que conocemos al Señor, como dice aquí su palabra en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16, aunque nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, esta carcasa que tenemos, esto que contiene nuestra alma y nuestro espíritu, se va desgastando, el interior se va renovando, se va rejuveneciendo día a día. Y eso ocurre cuando yo estoy en comunión y en contacto con Dios. Cuando estoy en comunión y contacto con el Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de adorarle al Señor, de servir a Dios, de tener comunión con la iglesia de Jesucristo, eso nos va renovando cada día, ¿no? Parece que, bueno, somos
cada vez más viejos físicamente, pero podemos ser renovados en nuestra mente. Así que Dios puede, aunque seas una persona grande, renovar tu mente, darte una mente nueva, darte una manera nueva de pensar y de ver las cosas y un nuevo ánimo y para enfrentar lo que te queda por delante y darte la alegría y el gozo del corazón que antes en la juventud quizá no tuviste. Y tener la satisfacción plena, vivir una vida plena, como Dios quiere. No te olvides lo que dijo Jesús, que Jesús dijo que vino para darnos vida y vida en abundancia. Y ahora, de ahí en adelante, empieza toda una poesía, una de las más lindas poesías con respecto a la vejez, ¿no? Y aún a la muerte, que está escrita en la palabra de Dios. Y, y dice, antes que lleguen los días malos, los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Qué triste, ¿no es cierto?, llegar a viejo, llegar a anciano sin Cristo, sin esperanza, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo, ¿no? Habiendo vivido una vida y decir, bueno, me quedan muchas aflicciones, muchas heridas en mi corazón, amarguras, y ahora, aparte de todas las cosas malas que me tocaron vivir, tengo todos estos achaques y todas estas cosas que me vienen del cuerpo, que me estoy envejeciendo, y entonces una persona que llega a anciano sin Cristo realmente es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Por todo lo que ha tenido que vivir y todo lo que le tiene por delante, ¿no es cierto? En los días que no va a tener contentamiento, ¿no? Porque supóngase, aquí dice la palabra del Señor, dice, cuando las muelas se caerán, nomás. En aquellos tiempos no había dentista, imagínense lo que sería para un anciano en aquellos tiempos, cuando empezabas a tener problemas y que tuvieras un dolor de muela nomás, ¿no? Donde no había dentista, no había ibuprofeno, no había absolutamente nada para calmarte ese dolor. ¿Qué vas a disfrutar de la vida? ¿Te agarra un dolor de muela o no te pones insoportable y ni vos te soportás vos mismo ni soportás el dolor? ¿No es cierto? Y cuando pasan esas cosas en nuestro cuerpo, son días sin contentamiento. La verdad tenemos que decirlo, ¿no es cierto? Son días que la pasamos mal, que sufrimos. Sufrimos los dolores, sufrimos los achaques, sufrimos esto. No es lo mismo que en los días de la juventud. Y si a eso le agregamos todo el desgaste físico, le agregamos que no tenemos a Jesucristo, que Jesús no vive en nosotros, que no le hemos rendido nuestra vida al Señor Jesús, ¿no es cierto? Entonces no podemos vivir bien una vida, una vejez si Jesús no está con nosotros, ¿no? Si bien este mensaje estaba dirigido aquí, el escritor de Eclesiastés lo dirigió a los jóvenes, porque dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. También nos habla a los que ya no somos jóvenes, que ya somos personas más duras, somos grandes, porque nos hace ver de que si nosotros estamos sin el Señor, vamos a pasar una vejez muy difícil. Dice, antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Y está hablando de una tormenta, ¿no? Pinta el cuadro de una tormenta, ¿no? De la oscuridad, de las nubes, de la lluvia, de que se oscurece el sol, ¿no es cierto? Cuando temblarán los guardas de la casa, y ahora empieza a hablar como un castillo que se viene abajo, ¿no? Como una casa, dice, se encorvarán los hombres fuertes, los guardas de la casa temblarán, cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo el ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, ¿no es cierto? Un anciano duerme mucho menos mucho menos horas que un joven, ¿no es cierto? Y más que aún que un niño, los niños duermen mucho, los jóvenes también, pero ya uno cuando se hace más grande
con unas pocas horas de sueño ya le basta y se levanta mucho más temprano, ¿no? A la voz del ave, al canto del gallo, ¿no es cierto? Y todas las hijas del canto serán abatidas cuando ya la voz no es la misma, que no podemos cantar de la misma manera, no nos podemos expresar de la misma manera, la voz se va poniendo áspera y todas esas cosas que vienen propias de la vejez. Y si todas estas cosas unidas le agregamos que no tenemos a Dios, imagínese usted qué tipo de vejez se vive, ¿no? Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán los que lo de lo alto y terrores habrá en el camino, y florecerá el almendro, que decíamos son los pelos blancos, ¿no es cierto? Los guardas de las puertas son los pies y las manos, las piernas que empiezan a temblar, que empezamos a tener problemas, que tenemos que andar con un bastón, que nos duelen, que perdemos movilidad, que una cosa que la otra, que empezamos a tener temores de esto, de aquello, antes no teníamos temores, nos largábamos nomás en cualquier cosa, ahora ya pensamos las cosas muchas veces, tenemos miedos, tenemos terrores, dice en el camino, dice se perderá el apetito, ya no comemos igual que antes, ya no estamos tan dispuestos a gustar de manjares, ya no nos importa tanto la comida, comemos mucho menos que antes, con poquito nos llenamos y ya está. Dice, porque el hombre va a su morada eterna, o sea, todo se va preparando para que realmente partamos de esta vida, ¿no? Y como dice aquí la palabra de Dios, el polvo vuelva a la tierra, o sea, el cuerpo que es tomado de la tierra vuelva de donde es y nuestro espíritu vuelva a Dios. Eso es lo maravilloso, ¿no? Que nuestro espíritu vuelve al que lo dio, vuelve a Dios. Dice, antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Es como decir, bueno, están sacando agua de un pozo con una rueda y una cadena, y esa cadena se corta y el cántaro con agua que representa la vida y que representa el cuerpo se cae y se parte. O sea, habla de la muerte, ¿no es cierto? Dice, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el predicador. Entonces, este Señor nos lleva a que nos acordemos de Él. El que no se acuerda del Creador en esta vida, no le encontrará sentido a la misma. Acuérdate para poder disfrutar la vida plenamente. Dios tiene que estar en nosotros. Tenemos que tener comunión con Dios, tenemos que estar relacionados con Dios, porque Él es nuestro Creador, es el que nos hizo, entonces acuérdate de tu Creador. No vivas fuera e independiente de Dios, porque no te llevará a buen puerto y a buen destino. Solamente podremos tener lo que para lo cual nosotros estamos hechos cuando Cristo viva en nosotros. Cuando Cristo está en nosotros, podemos alcanzar todo aquello para lo cual Dios nos ha creado, para el cual nos ha hecho y que Él quiere que vivamos y disfrutamos esto que Dios nos ha dado. Que Dios te bendiga y muchas bendiciones.